Y quien nos acompaña en este momento es nada más y nada menos que José Antonio Gil. Él es socio director de Data Analysis y además estamos aprovechando la oportunidad para presentar este libro que aún no se ha presentado formalmente, pero que ya ha vendido 1000 copias hasta este momento. Imagínense ustedes, cómo ganar o perder las elecciones presidenciales de 2012 en Venezuela. Es nada más un título que nos deja como con ganas de saber y de leer el libro, pero que en 20 minutos. Bienvenido, doctor, de verdad Muchas un gracias. placer estar con usted en este momento y conversar sobre esto. A propósito de este panorama electoral que tenemos ya, que estamos a los pies de una elección, de unas elecciones presidenciales que van a ser el próximo mes de octubre, cuéntenos cuáles son las perspectivas. Ustedes manejan absolutamente todas las estadísticas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se está moviendo todo esto antes de las elecciones? Estamos a punto de unas primarias y luego vamos a ir a las presidenciales que van a ser definitivas, ¿no? Sí, lo que me motivó a escribir el libro precisamente es que durante los últimos 2 años las tendencias tanto de gobierno como de oposición han estado bastante parejas, bastante empatadas. Entonces valía la pena hacerse la pregunta, bueno, ¿y qué será lo que puede condicionar que haga uno de los dos haga la diferencia y gane o pierda? Entonces analicé los 9 procesos electorales anteriores para ver cuáles habían sido los factores que explicaban los éxitos o fracasos de parte y parte. Y bueno, de ahí se hizo este trabajo en donde aparecen como factores fundamentales la unidad de ambas partes, el que tengan un solo candidato, el que los movimientos que apoyan a ambas partes estén verdaderamente solidificados y trabajando en pos del objetivo. Y por otro lado, cuál es el mensaje que se le transmite a la población. El caso del oficialismo, el mensaje es ideológico, que la gente no lo ha comprado, otra cosa que demuestro en el libro con estadísticas de las encuestas, pero también puede ser el mensaje que llamamos utilitario, es decir, el mensaje del dinero, el mensaje de hacer crecer la liquidez real a través del gasto público, las misiones, el empleo público, etcétera, para que la gente se sienta bien, al menos durante el proceso electoral. Y en el lado de la oposición, bueno, lo que se encuentra es que cuál es el factor fundamental, es cuál es la relación de la oposición con el resto de los sectores de la sociedad, sobre todo con aquellos que se sienten vulnerados en sus intereses o agredidos en sus intereses por el sector oficial, al que le quitan la finquita o al gobernador que no le mandan el situado constitucional, al alcalde que le quitan funciones y se la pasan a los consejos comunales, a la universidad que no le manden el presupuesto completo, etcétera. Y bueno, entonces en función de eso están ahí planteados los retos de lado y lado de qué es lo que tienen que hacer para ganar o perder las elecciones, y el libro entra en detalles de varios aspectos sobre estos dos grandes temas generales. Pero qué excelente, ¿no? Fíjate tú cómo la gente está ávida de este Sí, tipo de información y además porque es que yo creo que hay un fenómeno en Venezuela que ha hecho que la gente de todos los niveles, yo creo culturales, sociales, está mucho más pendiente de la vida política. De sí. repente antes no lo veíamos de esta manera. Ustedes que manejan este tipo de estadística, por ejemplo, a nivel de tecnología, ¿cómo ven ustedes el hecho o cómo miden, no sé, me imagino que lo miden o lo toman en cuenta para manejar sus cifras a nivel de las redes sociales, a nivel de Twitter, de Facebook, ese tipo de redes sociales que ahorita han tenido y que de hecho Venezuela es uno de los países más activos Sí. en este caso? ¿Cómo toman ustedes en cuenta este tipo de estadísticas también para las cifras que ustedes manejan de manera oficial, pues? Bueno, mira, todo lo que es la internet, todo ese tipo de mecanismos de comunicación, eso está creciendo en todo el mundo y particularmente en Venezuela, porque Venezuela tiene mucho acceso a la tecnología de comunicaciones. Tú ves, por ejemplo, un año malo en la economía en general, pero el PIB de las telecomunicaciones sube, el Producto Interno Bruto en telecomunicaciones sube, y viene un año bueno y sube más que los demás. Entonces, eso se está reflejando en la creación de todas unas grandes redes sociales a través de los diversos mecanismos del Facebook, del Twitter, el LinkedIn, etcétera, que está jugando un papel cada vez más importante. Por ejemplo, en esa reunión no puede haber nada que sea confidencial,
porque hay alguien que está dándole a Twitter y está mandando lo que está diciendo fulano y lo que va a decir después Perencejo. Entonces eso es una cosa sumamente interesante. Hay algo que yo creo que es importante conocer, Juan Claudio y doctor. En este mundo donde ahora la gente tiene muchísimo más acceso a la información y por supuesto todos estamos más informados, como lo dije, en todos los niveles, ¿qué retos puede tener un gobernante en el mundo de hoy que no se presentaban de repente anteriormente? Porque no tenía este tipo de herramientas, la gente no estaba tan informada, la gente no estaba tan nutrida de saber cómo está la realidad económica, política, social del país. Bueno, es el reto de la transparencia, es el reto de que las cuentas tienen que estar claras y precisamente eso ha sido una de las grandes limitaciones que ha presentado el sistema político venezolano por generaciones, que es la falta de rendición de cuentas. Y cuando debida a la concentración del poder, a una alta concentración de poder, sobre todo en el poder ejecutivo. Por eso decimos que Venezuela es un país presidencialista. Bueno, esa concentración del poder, sea en el ejecutivo, sea en el legislativo, ese tipo de manifestaciones van a tener que adecuarse a una nueva realidad, porque a través de estos medios se transmiten unas informaciones que son incontrolables, que no pueden ser reprimidas, y que van a obligar al sistema político venezolano y generalmente y en general de los países en vías de desarrollo a abrir la política de una manera muchísimo más democrática, mucho más participativa. Esto yo creo que va a ayudarnos mucho a transformar a estos países. Y bueno, y bienvenido sea, pues. Y fíjense una cosa que es importante, los países en vías de desarrollo, o por no decir subdesarrollados en muchos casos, es decir, el país pobre, que tiene grandes cantidades de población en pobreza, no necesariamente son pobres porque no tengan recursos económicos, no. Lo que sí es universal para todos esos países es que son países que no son suficientemente democráticos, es decir, que su pluralismo y su democracia, la participación no es efectiva. Por lo tanto, unos pocos caen en la tentación de concentrar demasiado poder, de no escuchar los clamores de la gente, y eso hace que esos regímenes primero sean ineficientes e ineficaces, que no den los resultados que se esperan. Eso es verdad. ¿Qué mensaje? Bueno, por una parte, analizar cuáles son los factores que están en el libro que identifican las condiciones para ganar o perder la elección para ambas partes, no solamente para la oposición, sino para el gobierno también. Quiero destacar que este es un libro escrito de un punto de vista científico, esto no es un libro de opiniones. Esto no es un libro que yo voy a decir las cosas que a mí se me ocurran, no. Eso está todo fundamentado en encuestas y en datos ciertos del Banco Central, etcétera, sobre factores económicos y factores opináticos y políticos. Y además de eso, bueno, voy a meterme un poco en las cifras de las perspectivas sobre las primarias. Al final de la presentación voy a hablar sobre las perspectivas de las primarias en función de las encuestas nuestras y los datos que han venido arrojando esas encuestas. ¿Alguna sorpresa para el domingo? Parece que no. Parece que no habrá sorpresa para el domingo. No hay sorpresa. ¿Cómo perfilamos entonces estas elecciones para el mes de octubre? ¿Vamos a tener un cambio importante en nuestro país? Sí, pues y va a depender de varias cosas. Va a depender, por ejemplo, de la claridad del triunfo del que gane la primaria. ¿Okay? Si el que gana la primaria gana con 60 puntos, por ejemplo, caramba, esto es una victoria clara. Y entonces eso produce unidad alrededor del individuo, pues. Si además los precandidatos que antes estaban compitiendo con el que gane se le unen emocional y efectivamente a tiempo completo, como lo ha hecho Leopoldo López cuando endosó a Capriles, que lo hagan con el que gane, la mayoría de ellos, cosa que repetidamente ha dicho María Corina Machado, que gane quien gane, ella va a dedicarse a tiempo completo a la campaña del que gane. Hoy eso le añade otro punto muy importante. La manera como se maneje y se interprete y se comunique el número de participantes que tengan estas primarias. Es harto conocido que en las primarias votan los más aferrados a las causas de lado y lado. Entonces no son votaciones muy altas. Entonces, ¿cómo se va a manejar que lo que va a votar está entre 1 y 2 millones de votantes?
Y eso es alto. Si lo comparas, por ejemplo, con algunas elecciones de las primarias en los Estados Unidos, donde tú estás eligiendo al presidente del país más importante del mundo. Entonces, y en un estado puede ser que voten 15.000 personas. ¿Cómo vas a manejar esa información? Se corre el riesgo de que el gobierno dice, pero con ese 1,5 millones que me vas a ganar. Y entonces, ¿con qué instrumentos de comunicación y de marketing político va a manejar la oposición la respuesta? Y ya la respuesta está circulando por ahí, y parece ser, bueno, pero ¿cuántos votaron en las primarias tuyas? 1. Entonces, si tú sabes responder, bueno, y vas saltando escollos y vas saltando retos, ¿cuántos partidos van a apoyar al señor que resulte electo? Es verdad que se va a mantener la mesa de la unidad y que, bueno, esos son planteamientos que se pueden presentar en el camino y, bueno, ya veremos cómo se va respondiendo a ese tipo de cosas. Y por el otro lado, también desde el punto de vista del gobierno, el gobierno o el candidato del gobierno, en este caso el presidente Chávez, aunque se autoeligió, el presidente Chávez va a seguir con un discurso agresivo, va a seguir con un discurso en donde le quita o amenaza de quitarle siempre algo a alguien. Bueno, mira, eso no está de acuerdo con la opinión pública y la opinión pública rechaza eso. O el presidente se va a moderar al menos durante el proceso electoral, como lo hizo en el 2004, 2005 y 2006 hasta que ganó la reelección, y luego en el 2007 se volvió a radicalizar y a partir del 2007 fue que le empezaron a bajar los números que dan la base para que yo haya escrito ese libro cuando vi que los números se empataron entre la oposición y el gobierno. Entonces, bueno, estas son cosas que se van a presentar en el camino, pues vamos a ver cómo se reacciona en cada una de esas bifurcaciones que tiene ese camino. ¿A nuestros usuarios le recomienda algún blog, un libro que haya leído recientemente que crea que es definitivamente una referencia, además del suyo, obviamente? Bueno, además de cómo ganar o perder las elecciones, sí. Bueno, mira, ¿qué otro libro de esa actualidad? Mira, La Miedocracia, de Luis José Uzcategui. Es un libro también muy interesante y que curiosamente cuando he preguntado por cómo se está moviendo mi libro en las librerías, he encontrado que me han dicho, no, sí, se está moviendo muy bien, mire, este libro y tal, y entonces me lleva más donde está el libro como que yo lo fuera a comprar. Y a veces me he sentido pues comprometido y lo he comprado, pero me han dicho, y este también se ha vendido muy bien, y es La Miedocracia de Luis José Uzcategui. Perfecto, buena recomendación entonces. No sé si tienes algo más que preguntar, Juan Claudio. Lo seguimos en Twitter, su bueno, cuenta, sí, arroba J. Gil Yepes, sí. Arroba J. Gil Yepes. J. Gil Yepes. Arroba J. Muy Yepes. agradecido, Y el ¿verdad? Yepes sí es de Maracaibo, para que no se pase. Mi bisabuelo era primo hermano del poeta José Ramón Yepes. Ah, qué bien. O sea que tiene mucho de maracucho en su vena. Ahí va. Bueno, excelente. Muy amena la Muchísimas entrevista, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, José Antonio Gil, por habernos acompañado, nada más y nada menos que socio director de Data Analysis. Y bueno, son muchísimas las cosas las que podríamos hablar con él. Imagínate tú, pero ya tenemos que cortar acá esta entrevista. Además, tenemos que dejarlo que vaya también a disfrutar del foro y ustedes Vaya a hacer sigan su allí presentación, porque ¿verdad? tenemos muchísimo más que compartir con ustedes.